y bienvenidos una vez más al podcast Hablemos sobre Océanos en esta temporada que hemos titulado Sumaiwa. Y esto es porque precisamente este podcast surge del proyecto Pará. Este es un proyecto que es beneficiario del Sistema General de Regalías y pues lo hemos desarrollado de la mano de las comunidades. Si no han visto todavía los episodios anteriores, los pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Y bueno, no quiero hacer introducciones largas, simplemente explicarles que este va a ser un episodio en que vamos a reflexionar mucho acerca del pasado de la cultura wayuu y del futuro y de qué los depara. En la mesa me acompañan Aarón Laguna, Robert Iguarán y Remedios Fajardo. Y hoy nos encontramos también con el capitán Francisco Arias Izaza, quien es director general de Inbemar. Me gustaría que el Capi les diera la bienvenida a nuestros invitados que nos acompañan desde La Guajira. Adelante, capitán. Gracias. Por supuesto, bienvenidos. Un honor tenerlos acá. Es un gusto. Yo he podido visitarlos en sus territorios. Me han acogido con cariño, con aprecio. Eso es algo que yo valoro muchísimo. Como hemos hablado, es un proyecto, más que un proyecto, es un encuentro entre los investigadores, los científicos y los sabedores, las comunidades que tienen esa sabiduría ancestral. Es un diálogo entre la ciencia, entre el conocimiento tradicional, algo que en el Instituto valoramos mucho, que hemos además llevado a muchos escenarios para darle la importancia, para que tengan el reconocimiento de esa cultura, de esos saberes ancestrales que nos ayudan a entender procesos, situaciones y que ojalá contribuyan al futuro y la sostenibilidad de los ecosistemas, que es parte del trabajo que hace el Instituto. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me gustaría que ahora se presente cada uno de ustedes y que después de su presentación me digan, ustedes, no sé, ¿tienen de pronto algún relato relacionado con el agua, con los ecosistemas marinos, y me cuenten un poquito acerca de ellos y de su relación, de la relación de la cultura wayuu con el agua? ¿Puedes comenzar, Aarón? Buenas tardes, mi nombre es Aarón Laguna Barliza, vengo del Cabo de la Vela, vengo de Jepirra, sitio sagrado para nosotros los wayuu. Es el punto clave donde nuestras almas llegan, pasan por Jepirra, de ahí siguen a la inmensidad del mar. Por eso el tema del mar y la espiritualidad representa eso, porque cuando uno fallece y es pastor, uno va a ese punto con sus animales, de ahí pasa hacia allá, ya en forma espiritual, porque carnal quedamos aquí en tierra. Te doy la palabra, Remedios, para que te presentes. Adelante. Mi nombre es Remedios Fajardo Gómez, soy oriunda del Cabo de la Vela, pertenezco a Leiruku y Puana, que Puebla pues es el territorio ancestral. Yo creo que el Cabo de la Vela es una región de leyendas, es una región sagrada para nosotros por la gran cantidad y la riqueza de leyendas que existe sobre la región. Nosotros le tenemos mucho respeto al mar, consideramos que las montañas son nuestros familiares que estuvieron mucho tiempo en la tierra, pero que a través de una metamorfosis, una transformación de la tierra quedaron convertidos en cerros. Por esa razón, para nosotros, el caso de Camaichi es un hombre. Lo mismo el Cerro de la Teta, lo mismo Itohot, que son 3 cerros que son exactamente iguales y que nuestra leyenda dice que fueron 3 hermanos que salieron de la Sierra Nevada de Santa Marta y que donde llegaron y donde están hoy, porque se cansaron, no pudieron seguir y ahí se quedaron a descansar, pero la luz del sol los convirtió en cerro. Eso es pues por eso la convivencia que nosotros tenemos con la naturaleza, de allí el respeto que tenemos a la naturaleza
y también esa protección de nuestros territorios, el arraigo al territorio, porque sabemos que nosotros somos una generación que tal vez sea la última o la penúltima generación que tendrá la tierra y nosotros estamos en el deber de cuidarla, el deber de transmitir a las nuevas generaciones para que sigan existiendo en ella y la tierra siga siendo protegida y siga siendo sagrada para nosotros. De allí que cada una de las personas que vivimos en la costa, que vivimos sobre las montañas, tenemos esa gran responsabilidad de cuidar la naturaleza y cuando nos salimos de esos esquemas, nuestros ancianos en sueño nos llaman la atención y nos dicen, ¿qué está pasando? Ustedes no están cuidando el territorio, tienen que hacer esto, hagan estos pagamentos, hagan estas acciones para que ustedes puedan tener territorio que dejen a las nuevas generaciones. Ustedes no van a ser la última generación, pero si no lo cuidan, tampoco van a saber de ustedes. Entonces, todo ese tipo de circunstancias, de situaciones mitológicas, tradicionales que tenemos, es lo que nos ha enseñado y nos ha arraigado en la territorialidad. Y muchos dicen de nuestros ancianos que nosotros somos las raíces de la tierra y que somos las raíces del planeta, que las plantas eran guayú antes y están poblando la tierra, pero quedaron convertidos en lo que son por diferentes metamorfosis que sucedieron, porque han habido muchas generaciones y varias generaciones que ha parido la tierra. Tal vez no sabemos si somos la última o después de nosotros vienen más generaciones que pueden tener transformaciones y pueden tener diferencias con las que existen hoy. Entonces, de allí que para nosotros el territorio es sagrado, nosotros no queremos venderla ni cederla y muchas veces tenemos ese arraigo de no soltar el territorio y seguir viviendo, subsistiendo de él. Y para nosotros es el hábitat, es la vida, y tenemos la responsabilidad en el caso de la cultura guayú, las mujeres, de dejar esa herencia para las futuras generaciones. Y constantemente en sueño nos están diciendo, cuiden la naturaleza para que las generaciones que ustedes tengan la puedan disfrutar como ustedes la están disfrutando. Entonces son enseñanzas que nos dan. Nosotros somos la cultura de los sueños y creemos en los sueños. ¿Por qué? Porque hemos visto que cuando no se cumplen, sucede todo lo contrario. Vienen desastres, vienen calamidades, vienen una serie de cosas cuando nosotros no le hacemos caso a los sueños. Entonces, todas esas son enseñanzas. Las escuelas están en el deber de transmitirlas. Las instituciones educativas están en el deber de transmitir y de reforzar todas esas enseñanzas del pueblo guayú. De ahí la insistencia nuestra de que debe existir una educación propia, pero así como la hay propia, también debe haber la interculturalidad para poder conocer otras culturas y a ver qué tomamos de ella que nos pueda servir a nosotros para seguir fortaleciéndonos como pueblo indígena. Bueno, Remedios, te me adelantaste un poquito a otros temas, pero entonces vamos a continuar con la presentación de Robert. Bueno, como Remedios ya habló un poquito acerca de cómo ven pues el tema cultural, primero sería que nos dieras tu presentación, Robert, y pues después nos hablarás un poquito acerca de la cosmogonía guayú. Sí, buenas tardes. Yo me llamo Robert Iguarán Uriano, de la casta Uriana. Vengo del corregimiento de Vallahonda. Pues Vallahonda ha sido uno de los puntos realmente claves para nuestras subsistencia allá y uno de los puntos que realmente pues tiene unos buenos mitos donde prácticamente llegaron los españoles, o sea, en ese corregimiento, en esa comunidad de Vallahonda, pues ahí hicieron muchos desembarques de españoles que llegaron, que nos trataron y que nos dejaron rasgos ahí.
en nuestras etnias, porque llegaron, se metieron con nuestras mujeres, que son las guayú, y nos dejaron, algunos se casaron con ellos, como se dice, y no hicieron cambio de apellidos. Ahora, o sea, teníamos unos apellidos y tenemos unos. Por cierto, mi nombre llegó de un italiano que llegó a esa parte, o sea, que se llamaba Roberti, y así sucesivamente. Y mis abuelos también se metieron con una bisabuela mía, y ahí fue donde aparecieron las futuras generaciones de todos nosotros. Aaron, ¿de pronto hay alguna relación con la pesca particularmente? Digamos desde la parte cosmogónica. Aquí me han relatado bastantes cosas de una diosa que tienen relacionada con el mar. Sí, existe Dios, o sea, lo vemos como un Ploi. Se representa en sueño, cuando uno va al mar a pescar, pues uno sueña. Puede ser a favor o puede ser que se presente en forma de una mahayut, una señorita muy bonita, y lo quiera llevar, y en el sueño siente que lo jala. Ya la persona comienza a enfermarse, le sale una cosa y hasta que se va. Y la otra se representa en adulto mayor, sea una abuelita, un abuelito, y le dice, y le habla. Puede decir, tachonche, y ella ni antes empieza a hablar ya. Guayme estuvo también. Le dice, hijo, ya que tú vienes aquí, quiero que me traigas esto, y yo te doy lo que yo tengo aquí para que tengas una abundancia de pesca. Entonces uno le cumple, puede llevarle tabaco, puede llevarle chirrinche, le dice, anota colon muy, aquí le traigo, mache, hablarle, como quiera expresarle. Y en eso uno es muy respetuoso. Y aparte de eso, uno como pescador, como palanche, hace su pagamento. El pagamento consiste en llevar a Louca, aguardiente, cada vez que sale. Y le echa las redes. Uno echa el trago y ya, anota colon muy, ya, uno habla en general, pues ya, o sea, y uno va y viene. Porque existe Ploi existe porque el mar es de noche, porque ya han habido casos ahí en el sector de nosotros que han ido compañeros y en la mañana, no, fulano se le volteó la lancha ya, no, fulano no, esto. Eso lo he escuchado bastante. De hecho, aquí en el podcast un par de veces nos comentaron acerca de Puroi y de personas que tuvieron el sueño con Puroi. Y bueno, por ahí hay una anécdota bastante interesante que si todavía no la han escuchado, espero que se remitan al primer episodio del podcast y la puedan escuchar. Yo quiero comentar algo que me parece pertinente. La Guajira es un territorio bendecido por la naturaleza. Es una zona que tiene los fenómenos oceanográficos más interesantes de la cuenca del Caribe. En La Guajira hay procesos que conocemos en la oceanografía como surgencias, en donde por efecto de los vientos, en razón al clima y a la morfología de las costas, se generan aguas que ascienden desde el fondo del océano y hacen que las aguas de La Guajira sean muy, muy productivas. Tal vez las más productivas de todo el Caribe. No del Caribe colombiano, de la gran cuenca del Caribe. Y eso lo explican claramente las comunidades en sus relatos, en su mitología, en sus saberes. Ese conocimiento ancestral nosotros hoy lo entendemos y lo tratamos de explicar desde la ciencia y hace parte de las riquezas del territorio. Segundo, tiene La Guajira las extensiones más grandes de praderas de pastos marinos, también de toda la cuenca del Caribe. Es importantísimo, ahí se crían una cantidad de especies, se generan una cantidad de servicios ambientales clave
para la región, críticos para, por ejemplo, la alimentación, la seguridad alimentaria. Es el sitio de albergue de especies icónicas como las tortugas, como los caracoles, como las langostas, de los cuales nos beneficiamos, pero que también en los relatos ancestrales aparecen y nos mandan un mensaje de la necesidad de cuidarlos y de protegerlos. 3, tenemos las zonas de vientos más importantes también de la cuenca del Caribe, que es un potencial de vida para la región. Y así podemos seguir enumerando una serie de valores y de riquezas que tiene el territorio claves y que yo digo debieran beneficiarnos a todos, pero principalmente a las comunidades locales. Quiero además cerrar con 2 reflexiones. Una, bueno, además de los vientos tenemos otros recursos minerales importantísimos en la región, gas natural, carbón en el territorio continental, en fin, una serie de elementos que de explotarlos debiéramos hacerlo bien, respetando los límites de la naturaleza y, por supuesto, contribuyendo al bienestar de las comunidades en los territorios. Hay algo que yo he transmitido y es con relación a las transformaciones culturales del territorio. Cuando los cronistas españoles llegaron a las costas de La Guajira, se maravillaron pues, con todo esto, pero también de la relación de las comunidades wayú con el mar. Eran pescadores de perlas, eran pescadores de las especies estas de las que hablamos, que les proveía esa productividad y les daba seguridad alimentaria. Fueron comerciantes de esos productos, la comunidad wayú, y hoy lo vemos en otras expresiones ya, digamos, modernas, pongámoslas entre comillas, del ser de los guajiros, como comerciantes, como pescadores, como navegantes. Y yo me temo que podamos perder esas cualidades. Y pasamos de ser pescadores con la introducción de algunas otras especies en el territorio a ser pastores. No había cabras en La Guajira cuando llegaron los españoles. Y la experticia y esa sabiduría que tenía la comunidad wayú en su relación con el mar, podemos perderla. Puede estar en riesgo. Y eso me pone triste, me abruma, porque esa modernidad debiera contribuir a mejorar las condiciones, a hacer mejor el uso y el aprovechamiento del mar y no perderlo. Entonces, transformamos un modo de vida, una cultura, con digamos, la introducción de otras especies en el territorio, especies que tienen además impactos, ¿no? Por la actividad que ellas desarrollan en los suelos, bueno, en fin, y que tuvimos que adaptarnos, ¿sí? Y hoy en día la relación de las comunidades con el pastoreo es muy importante, ¿sí? Ha contribuido de alguna manera a un desarrollo cultural distinto al que teníamos, pero sí me preocupa que vaya a reemplazar lo otro, porque ambos tienen valores. Y el valor de la relación con el mar para mí es crítico, es importante, ¿sí? Pero fíjense, ya hoy no hay perlas en La Guajira, se agotaron. Y ese elemento de riqueza de esa comunidad ancestral en ese momento se perdió. Ya hoy no tenemos perlas. Los cronistas españoles hablan de la maravilla de perlas que salían de La Guajira y de las habilidades que tenían los habitantes, los wayú, en su pesca, en su manejo, en su comercialización, en todo el territorio del Gran Caribe. Eran los que llevaban esa riqueza a costas lejanas del Caribe, en las islas, Centroamérica. Eso ya hoy se perdió, fíjense. Entonces se pueden dar transformaciones muy críticas alrededor de esto. Y para cerrar este abrebocas de la presentación, ahí es donde el Instituto, en esta relación de encuentro de culturas con las comunidades, es que quiere participar y quiere contribuir, rescatar esas visiones, esas mitologías, esa relación de la comunidad con el mar, darles esa importancia, pero sobre todo dejarlas registradas para que los muchachos, las nuevas generaciones, no los pierdan.
las tengan ahí presentes. Y el proyecto se ha enfocado en eso, en construir esos relatos o en reconstruir esos relatos. Tenemos que ponerlos en los formatos que los muchachos hoy entienden, ¿no? Entonces, en las herramientas informáticas y todo lo que tienen a través de estas, digamos, maravillas tecnológicas y que las están usando estos muchachos, estos niños y estos jóvenes, y que si no están ahí, de pronto los perdemos. Porque nosotros los mayores, y esto lo digo con mucho respeto para Aarón, Roberto y Remedios, que no perdamos esa sabiduría que ustedes tienen. Tenemos que dejarla registrada, ponerla en los documentos, en los distintos elementos audiovisuales que estamos construyendo, porque de otra forma los vamos a perder. Entonces yo cierro con esto, con la felicidad de contar con ustedes acá hoy. Mi visión, yo he trabajado en el tema, me parece muy, muy complejo que podamos tener la tristeza de perder actividades como fue la pesca de la ostra conchífera y de perlífera, y que nos siga pasando esto con otras especies en el territorio. Entonces, gracias por estar acá, bienvenidos, esta es su casa siempre, y ojalá que reflexionemos y sigamos trabajando en este propósito. Muchísimas gracias, Capi. Remedios, no sé si de pronto tienes alguna anécdota que nos quieras contar relacionada con eso, o más bien algún mito, alguna historia de su cultura relacionada con el agua y con el mar. Sí, para nosotros el mar es una fuente de conocimientos y también una fuente de subsistencia. Cuando decimos es una fuente de conocimiento, porque el mar guarda muchas leyendas. Está la Puroi de mar, que es la que resguarda la naturaleza en el interior de ella. Ella es la que guía los barcos, guía a los pescadores, y se siente cierto temor por ella, porque si no se le hace el pagamento, que por lo general es una planta que se masca o que se mezcla en el chirrinchi, que es la bebida tradicional nuestra, y se lleva en la embarcación o se unta la embarcación de ese líquido para que le vaya bien en la pesca. Y también para que Puroi lo proteja en cierto sentido de no le pase absolutamente nada. Hay una serie de leyendas que por no cumplirse han sucedido hechos de personas que desaparecen, embarcaciones que desaparecen. Y digo que es una fuente de conocimiento porque hay muchas leyendas que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con la vida dentro de la vida marina, y también es una fuente de subsistencia de economía porque los pescadores subsisten, la gente puede lograr un bienestar a partir de la actividad pesquera que hace. Por eso los pagamentos para nosotros son supremamente importantes y hay que hacerlo cada vez que se sale al mar para que podamos regresar con vida, y los que nos quedamos en tierra siempre estamos pendientes de que la embarcación regrese, de que la gente regrese bien. Y muchas veces se tienen sueños y se nos dice en sueño, esta persona no puede ir a pescar, no pueden hacer esto, y eso se tiene que respetar y hay que quedarse quieto, porque si no, esos sueños son cobrados por la Puroi de mar. De manera que, por ejemplo, en el Cabo de la Vela, que es una tierra sagrada para nosotros, hay muchas leyendas sobre esos lugares, y para nosotros, igual que el mar, los cerros que nos rodean también son personas, fueron guayú en la antigüedad. Por ejemplo, el Cerro Camaichi en el Cabo de la Vela, que en sueño le dijeron a una de mis sobrinas que se cerrara a los turistas y que no subieran el Cerro Camaichi, porque si no, él se iba a ir del Cabo de la Vela e iba a desaparecer.
Entonces nosotros nos hemos dado cuenta de que Camaichi está formándosele un surco por la mitad. Es decir, que se está como hundiendo y abriendo y lo dijeron así en sueño. De manera que la familia está tomando la decisión de cerrarlo como balneario y que prohibir la subida de turistas y de personas al cerro porque él lo dijo en sueño, es un guayú. Porque hay una leyenda que cuenta que los tres hermanos salieron de la Sierra Nevada de Santa Marta y el primero que se quedó fue el Cerro de la Teta en Epitzu, después se quedó Camaichi donde está, y luego el Cerro Itujot en Nazaret en la Alta Guajira. Fueron los tres hermanos que salieron de la sierra. Entonces, como ellos son guayú, hablan en sueño. Y Camaichi nos acaba de decir, y eso es muy reciente, no tiene ni 15 días, que una de mis sobrinas oyó y dijo, prohíban porque no, me están pisoteando, me están hiriendo, y si no hacen caso, me voy a ir de aquí. Lo dijo en sueño y por lo tanto pues se cerró el sitio a los turistas y ya no volveremos a aceptar que suban el cerro porque el cerro verdaderamente por la mitad está haciendo un surco y se puede abrir y puede desaparecer. ¿No? Con motos y con carros y con una cantidad de elementos que atentan contra la estabilidad del cerro, o sea, no tiene ninguna razón de ser. Exactamente. Y para nosotros las montañas son seres humanos también, son seres espirituales que llegan, que nos están acompañando porque ellos fueron humanos en una vida anterior a los seres humanos. Entonces esa es la razón por la que tenemos que respetar la naturaleza. En el fondo del mar existen montañas, en el fondo del mar hay tantos misterios que debemos tenerle temor, respeto, y por eso los hombres cuando salen a pescar tienen que mascar aroca. Aroca es una planta sagrada que se echa en el ron o también la podemos consumir y mascar para que no nos pase nada. Y Puroy, como ella tiene cierto olor, Puroy no se acerca porque le repugna el olor. Okay. Entonces, eso es una protección que tienen los pescadores cuando salen al mar y eso sigue siendo respetado. Yo no sé si de pronto, bueno, iba a consultarte, Robert, si querías como agregar algo al tema. Compartir las cosas. Bueno, yo vengo del corregimiento de Bahía Honda. Al mar sí nosotros tenemos mucho respeto hacia el mar, así como lo dijeron los compañeros que me antecedieron acá, pues nosotros antes de pescar, nosotros tenemos que recomendarnos aquí a Dios y al PROI, que es el mar. Entonces, para que a nosotros pues nos vaya bien y regresemos bien, tenemos que hacer todos esos ritos ancestrales que nosotros tenemos conocimiento de lo que nos han dejado nuestros bisabuelos, porque nosotros dependemos de las costas del mar. Claro. Sí. ¿Me ibas a decir algo, Aarón? Sí, en su llegada cuando llegó Camaichi, él vino él era pastor, tenía ganado, chivo, vaca, y se sentó ahí a la ladera ahí. Y en la tarde llegaba Jespirachi. Jespirachi es el viento del nordeste que viene del mar. Ella, como figura de mujer, pasaba y se hicieron amigos. Y de ahí, Jespirachi cada vez que venía le traía pargo, mero, jurel y todo eso. Y en vista y vio con agrado eso, Camaichi agarró todos esos animales y se fueron hacia el mar. Entonces Camaichi todas las tardes espera a su enamorada Jespirachi, ahí todas las tardes. Se sentó ahí en ese cerro eternamente a esperar que pasara la brisa del nordeste a visitarlo, a reencontrarse con él ahí. Esa es la historia de Camaichi. Me gustaría saber qué mensaje le darían a las nuevas generaciones de su cultura, de los chicos guayú. ¿Qué mensaje les pueden transmitir para que sigan conservando la cultura? Primero tú, Aarón. Bueno, para
que los jóvenes tengan ese conocimiento, pues yo creo que este es un mecanismo a dárselo a conocer a ellos. Y a través de nuestro uso y costumbre, que a través de la vía oral, nosotros como guayú se lo hacemos saber a los jóvenes en el tema de conservación, en el tema de ser como guayú, que a pesar de que nos vistamos con ropa, pero interiormente somos guayú, que no pierdan esa esencia. Y en el tema ambiental también, en el tema de pesca, que haya generación de relevo y realmente seguir adelante, porque el hecho de que tú seas un pescador no es que sea menos que otro, sino que uno como pescador vive cerca del mar, es inmensamente rico, tiene todo, pero a veces no miramos más allá. Ese es el mensaje que le doy a los jóvenes, pues hay que continuar con nuestras tradiciones y seguir el ejemplo que nos dieron nuestros viejos de antes. Muy bien, muchísimas gracias, Aaron. Remedios, Remedios, me gustaría que, por favor, me dijeras qué mensaje le darías a... Tú eres docente, ¿verdad? Me gustaría que me dijeras qué mensaje, bueno, seguramente tú ya desde tu profesión le dices, le impartes a los jóvenes ciertos valores y ciertos mensajes culturales. Entonces, pues dime cuál es el foco de esos mensajes, qué se les inculca a estos chicos para que no pierdan la cultura. Bueno, hay algo que alguien me decía, que quien no conociera su cultura estaba destinado a desaparecer. Es una frase muy famosa, ¿no? Yo el mensaje que le doy a las nuevas generaciones es que no se alejen de su cultura, no se alejen de sus raíces, especialmente nuestro idioma, el Wayuu-Naiki, es fundamental para la transmisión del conocimiento, de los saberes, y es la única manera a través del idioma, aunque algunos digan que no, pero el idioma, en nuestro caso el Wayuu-Naiki, es un mecanismo que fortalece la cultura y que permite su transmisión y que permite también su permanencia en el tiempo y en el espacio. Entonces es fundamental porque hay muchas cosas que nosotros podemos explicar en Wayuu-Naiki a través de una dimensión distinta al pensamiento de Arjuna. No es lo mismo hablar en lengua castellana, que es la lengua prestada, que hablarlo en mi propia lengua, porque hay muchos conceptos que no se pueden ni siquiera explicar en otra lengua, porque la lengua conlleva una vivencia, a un arraigo y también a una oportunidad de seguir existiendo como pueblo. Entonces, el consejo que yo le doy a las nuevas generaciones es retomar el camino de seguir como cultura wayuu. Bueno, Robert, me gustaría saber qué mensaje le puedes enviar tú a las nuevas generaciones. Yo le dejaría los mensajes a mis nuevas generaciones, es rescatar nuestros usos y costumbres, porque lo hemos perdido creo que un 50% o algo más. Ya nosotros no vemos en nuestras comunidades la unión que nosotros tenemos, empezando por eso. Nosotros ya no hacemos lo que es la fiesta, lo que es la yonda. Anteriormente hacían yonda porque una hija de nosotros ya era señorita. Se hacía la comida, se invitaba a los vecinos, se invitaba a esto, se hacía la yonda. Y así todos esos usos y costumbres nos lo hemos venido perdiendo, que es lo que yo le insinuaría que tratáramos de rescatarlo para hacer una unión familiar, de vecindad, de todo el mundo. Y así pues viviríamos en una sociedad unida. Wow, a mí me resulta muy fascinante
todos los mitos de la cultura guayú. Me parece muy genial. De hecho, aprovecho el espacio para indicarles que si todavía no conocen sobre estos mitos de la cultura guayú, hay muchísimas historias en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Inbemar. Entonces, pasen a mirarlos, hay unos videos animados que están muy chéveres del proyecto Pará. Y bueno, me gustaría que el capitán, ahora que ha escuchado, digamos, todas estas perspectivas y estas historias, nos dijera cómo ve la comunidad científica toda esa integración de conocimientos y si hay acciones y proyectos que los estén conjugando. Y bueno, finalmente que nos dé como una reflexión final acerca de todos esos temas. Claro, claro. Y yo aprovecho aquí el mito de Jepirás, porque esa riqueza de pargos y meros que nos acaban de relatar son precisamente los que se asocian a la productividad marina que los vientos generan en las costas de La Guajira. Cuando sopla la brisa es que se produce la surgencia y que enriquece las aguas que sostiene esa riqueza de especies. Entonces, es un mito que tiene claramente un sentido de la razón de la naturaleza, que la ciencia puede explicar además. Entonces, qué interesante tener ambas visiones, ambos relatos, el del conocimiento tradicional y el de la ciencia, para reafirmar la importancia de cuidar y de proteger estos sistemas. Entonces me parece fantástico, maravilloso. Y lo segundo, creo que tenemos que documentarlo. El esfuerzo que estamos haciendo de dejar este registro de todas estas de todos estos relatos, de toda esta sabiduría, porque fíjense que este es un tema, no es charlatanería, es sabiduría o sea, que tiene un fundamento que se explica claramente desde la ciencia, para que lo podamos dejar como testimonio, que nuestros jóvenes lo aprendan, lo aprecien, lo defiendan y lo podamos mantener vivo por el resto de la historia. Entonces me parece que ese es como el gran mensaje y yo pues fascinado como siempre con estas cosas y trato de encontrarle pues ese vínculo y desde el instituto pues seguiremos trabajándole al proceso de juntar la ciencia con el conocimiento tradicional, sí, con la ancestralidad. Muchas veces, capitán, pensamos que los conocimientos de las comunidades y el conocimiento científico se contradice, pero para nada. Normalmente van de la mano. Se complementan. Sí. Más bien se complementan. Bien confirman. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este último episodio del podcast Sumaigua. De verdad, para el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras es un placer tenerlos en este espacio en que nos cuenten sus historias, que nos cuenten sus anécdotas, sus leyendas. Y bueno, invitar a la audiencia a que sigan conectados al podcast Hablemos sobre Océanos. Sumaigua termina, pero el podcast Hablemos sobre Océanos continúa y seguiremos trayéndoles expertos con los que seguiremos hablando sobre temas relacionados con las costas y los océanos. Recuerden que Colombia es 50% mar. Nos vemos pronto y muchas gracias nuevamente. Gracias. Gracias. Hablemos sobre océanos.